Bien, alumnitos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad nos toca realizar el curso de física, ¿ya? Un capítulo muy fundamental que sucede en nuestra vida diaria, que es el curso de estática, ¿no? Estática significa, pues, estar quieto, no moverse, ¿no? Porque basta que yo me muevo, me estoy moviendo, ya no es estática, ya sería un estado de algo dinámico, ¿no? Estaría en constante movimiento. Pero si yo estoy quieto, significa que estoy estático, ¿no? Pero dentro de la estática, que estudia todos los cuerpos, es muy importante y fundamental conocer las características justamente cuando un cuerpo está estático, ¿no? Inclusive vamos a ver tipos de equilibrio, ¿no? La palabra estática significa estar en equilibrio. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué dice acá? Dice que estática es parte de la mecánica de sólidos que estudia los cuerpos en estado de equilibrio. ¿Ya? ¿Y qué es un estado de equilibrio, muchachos? Se dice que un cuerpo está en estado de equilibrio si está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa. Profesor, pero usted nos dijo que estático es estar quieto. Si uno se mueve, entonces ya no es estar estático. Pero en este capítulo, jóvenes, cuando analizamos justamente la parte estática, un cuerpo está en equilibrio cuando tiene dos situaciones muy importantes. El cuerpo no tiene velocidad, ¿sí? Porque está quieto, entonces está estático. O si tiene velocidad, es porque está en equilibrio, tiene una velocidad constante. Si el cuerpo tiene la característica de un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, tiene una velocidad constante, entonces está en equilibrio. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Decimos que para que un cuerpo esté en equilibrio significa que no tenga aceleración. La aceleración debe ser cero. ¿Qué cosa es aceleración? Es variación de velocidad. Un cuerpo adquiere una aceleración cuando cambia de velocidad. Puede acelerar, puede desacelerar, puede aumentar la velocidad, disminuir. Cuando hay variación de velocidad, aparece la aceleración. Entonces, la idea fundamental de este capítulo es que nosotros analicemos que un cuerpo está en equilibrio cuando su aceleración es cero. ¿Ya? Hay dos tipos de equilibrio, ¿sí? Uno justamente va a ser cuando el cuerpo no se mueve y el otro cuando se mueve. ¿Ya, muchachos? Bien, vamos a ver los tipos de equilibrio. Tenemos el equilibrio estático. Por ejemplo, acá voy a poner equilibrio, ¿sí? Equilibrio estático. ¿No? Profesor, ¿eso cuándo sucede? Cuando la velocidad vale cero. O sea, el cuerpo no se mueve. Esto que está acá es el piso, pues. Estoy analizando para dos bloques, ¿sí? Ahí está. Esto es el piso. Entonces decimos, dentro de los tipos de equilibrio, está el equilibrio estático. ¿Qué significa? Que la velocidad en ese instante es cero. Y por otra parte, el cuerpo está en movimiento. Entonces, a eso se le llama equilibrio dinámico. Dinámico. Pero con la característica que esta velocidad es constante. ¿Cierto? No va a variar. Decimos que un cuerpo presenta estado de equilibrio cuando tiene equilibrio estático y equilibrio dinámico. Pero ese equilibrio dinámico que está moviéndose tiene que estar sujeta a las reglas del movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la velocidad no debe variar. No debe aumentar ni disminuir. Debe ser, ¿qué cosa? Constante. ¿Ya, muchachos? Entonces es importante saber este capítulo, ¿ya? Vamos a establecer dentro de este capítulo algunos criterios, ¿ya? Para lo cual le pido que copien, por favor, ¿ya? Copien esta partecita porque vamos a continuar con la teoría, ¿ya? Es importante la teoría. Bien, hermanitos, vamos a continuar con la teoría de estática, ¿ya? Vamos a estudiar lo que es primera condición de equilibrio. Es muy importante saber eso. ¿Qué dice? La suma de las fuerzas que afectan a un cuerpo debe ser cero. Es decir, yo acá tengo un cuerpito, miren, y ese cuerpo está sometido a varias fuerzas
fuerza F1, F2, F3, hasta la fuerza Fn, ¿ya? Entonces, esta primera condición de equilibrio nos dice que cuando un cuerpo está sometido, para que esté en equilibrio, ¿sí? En el principio del sistema de equilibrio, un cuerpo debe estar sujeto a varias fuerzas. La suma del conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo debe ser cero. ¿Para qué? Para que se cumpla la primera condición de equilibrio, ¿correcto? Todas deben ser neutralizadas, de tal manera que deben ser cero. Por ejemplo, si estamos viendo este bloque, ¿qué podemos decir? Que actúa una fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante que actúa sobre ese cuerpo es el conjunto de la suma de todos los cuerpos. O sea, F1 más F2, ¿correcto? Más F3 y así sucesivamente hasta F sub n. No sé cuántas fuerzas hay, por eso pongo F sub n. Entonces, esta fuerza R es la fuerza resultante. La fuerza resultante que está acá es el conjunto de la suma de todos los cuerpos que van a actuar sobre este bloque o esta roca o este pedacito de piedra o un cuerpo. Entonces la fuerza resultante por la primera condición de equilibrio debe ser igual a ¿cuánto? Cero. O sea, la suma de todo este conjunto de fuerzas debe ser cero. Entonces de esa manera se concluye la fuerza resultante. La primera condición de equilibrio debe ser que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, que es la suma de todas las fuerzas, debe ser igual a cero. ¿Y qué entendemos por fuerza? Es una magnitud vectorial que modifica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Es cierto, pues, ¿no? Si tú aplicas la fuerza a un cuerpo, estás alterando, ¿qué cosa? Su estado de movimiento o de reposo, ¿cierto? Entonces hay la posibilidad que lo puedas mover, ¿no? Dependiendo de la fuerza que tú apliques, o no lo puedas mover, siendo la fuerza algo disminuida respecto al peso del cuerpo, ¿no? Eso sería. Bien, sigamos copiando, muchachos. Vamos. Bien, alumnitos, vamos a continuar con la teoría de estática, ¿ya? Ahora nos toca hablar sobre lo que es diagrama de cuerpo libre. D mayúscula, C mayúscula y L mayúscula. Cada vez que veas estas iniciales, significa diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa? Consiste en aislar un cuerpo aparte de él y graficar las fuerzas que actúan sobre él. Efectivamente, nosotros en la vida diaria, ¿no? Vemos cuerpos estáticos, ¿cierto? Pero dentro de ellos, a veces esos cuerpos que son estáticos, actúan fuerzas, ¿no? Para que ese cuerpo esté estático. Por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre significa graficar las fuerzas que actúan sobre un sistema y específicamente sobre ese cuerpo. Por ejemplo, miren, yo tengo acá, este es el techo y esta es una cuerda, ¿no? Esto que está acá es el techo. Esta es una cuerda que está atada sobre un bloque, ¿cierto o no es cierto? Entonces, la idea fundamental, esto sucede pues en la vida diaria, ¿no? La idea fundamental es establecer todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Entonces, diagrama de cuerpo libre, ¿qué significa? Jalo la flechita por acá, dibujar exactamente al cuerpo y establecer justamente las fuerzas que intervienen en ese sistema. Por ejemplo, lo único que puedo ver yo es que acá está una pita, ¿sí o no? Y una pita me genera una fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque la pita se estira. Al ser estirada, entonces se va a generar una fuerza de tensión. O sea, está la fuerza de tensión y también está la fuerza que actúa la gravedad, pues sobre todos los cuerpos, que es el peso. Dibujamos el peso hacia abajo. Acuérdate muy bien que el peso es igual a W. ¿Ya? El peso es igual a W, ya vamos a ver eso. Y el peso se expresa como masa por gravedad. En otras palabras, si yo he visto este sistema, diagrama de cuerpo libre, me dice, dibuja las fuerzas que intervienen en ese sistema. Está la tensión porque hay un estiramiento, ¿sí? Y está el peso que apunta siempre hacia abajo, ¿ya? Entonces, eso significa diagrama de cuerpo libre. Dibujar justamente todas las fuerzas que intervienen sobre dicho cuerpo para hacer el estudio analítico y llegar pues a una respuesta de acuerdo a las características del problema. ¿Ya, muchachos? Muy bien.
Vamos a ver qué es tensión, fuerza de tensión, así se le llama, ¿no? La tensión T mayúscula dice, es aquella fuerza interna que aparece en los cables o cuerdas cuando son estirados. Se dibuja a lo largo de dichos cuerpos, ¿ya? Por ejemplo, y eso es cierto, pues, ¿no? Vamos a ver un pequeño, acá tengo un pedazo de pabilo, ustedes pueden ver, ¿cierto? Si tú analizas bien este pedazo de pabilo, va a suceder lo siguiente. Yo le estoy sujetando una fuerza a la derecha y a la izquierda, ¿cierto o no? Entonces, este pedazo de pabilo, dentro de las moléculas de este pedazo de pabilo, si yo lo estiro, entonces aparece la fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque estoy deformando dicho cuerpo. Este pabilo va a hacer que no se rompa, pero como yo le estoy aplicando fuerza a ambos extremos, entonces, basta que yo lo estire, aparece la fuerza de tensión. Basta que yo lo estire. Si está así normal y no hago nada, entonces no aparece la fuerza de tensión. La fuerza de tensión aparece en cuerpos elásticos, en pitas, en cables. Por ejemplo, que dicen, es aquella fuerza interna que aparece en los cables o cuerdas cuando son estirados. Ahí está. Yo lo estoy estirando, ¿cierto o no? Y se pierde cuando se rompe, pues, ¿no? Entonces, a eso voy. Fuerza de tensión, ¿dónde aparece? Aparece en los cuerpos, es una fuerza interna que aparecen en los cables o fuerzas cuando son estirados. Se dibuja a lo largo de dichos cuerpos. Por ejemplo, miren, como el ejemplo anterior, ¿no? Esto que está acá es el techo. Producto de este peso, porque este bloque debe tener un peso. El peso hace que lo estire a esta cuerda. Al momento de estirar, haces tu corte imaginario, ¿sí? Entonces dentro aparece la fuerza de tensión. Ahí está. Eso es la fuerza de tensión. Ya, muchachos, miren, ¿qué es fuerza de tensión? Acuérdense muy bien, ¿dónde aparece la fuerza de tensión? Aparece en los cables o cuerdas cuando son estirados, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, este también es parte de una pared, ¿no? Este es un plano inclinado, ¿ya? Es un plano inclinado. El piso está así en forma horizontal. Ahí está. El piso está en forma horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Perdón, disculpen. ¿Qué va a pasar? Entonces, acá está la pared, acá está una cuerda y este es el bloque. Como este es el bloque, ¿qué sucede? Como esto que está aquí es el bloque, y como el plano está inclinado, ligeramente levantado, entonces quieras o no quieras, por acción del peso que apunta hacia abajo, este bloque hace que se lo jale la cuerda. Y al momento de jalar, se hace una fuerza de tensión. Haces un corte imaginario y aparece la fuerza de tensión, ¿ya? Entonces, estos gráficos se va a hacer mucho en los problemas. Es importante, ¿ya, muchachos? Entonces, tensión es aquella fuerza interna, es interna porque aparece dentro de las moléculas, dentro de las moléculas del cable o de algún pabilo o alguna cuerda que están siendo estirados. Ahí aparece la fuerza de tensión, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos a dibujar la tensión en todos los cuerpos que analicemos en los ejercicios que van a venir después, ¿ya? Vamos a copiar. Bien, alumnitos, vamos a continuar. Vamos a hacer la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Dicen. Es la fuerza de contacto que se da entre el cuerpo y la superficie de apoyo. Por ejemplo, yo tengo acá el bloquecito. Bueno, se dibuja perpendicularmente a dicha superficie. ¿Qué significa perpendicularmente? Que va a formar 90 grados con la superficie. Eso significa, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, un bloque que descansa sobre el suelo, sobre la superficie. Ahí está, ahí está, ¿correcto? Entonces, esto que está acá es el piso o el suelo que ustedes conocen. Yo tengo un bloque. Es como que tuviera, por ejemplo, este es el piso, ¿no? Y es como que tuviera el bloque fuera la mota. ¿Está descansando o no? Sí, está descansando. Pero quieran o no quieran, aparece una fuerza llamada normal. ¿Qué es la fuerza normal? Por ejemplo, esta mota tiene un peso, ¿cierto o no? Y por acción de su peso presiona el piso. No es que le haga una fuerza, no, está presionando. ¿Por qué? Porque tiene un peso, pues. Al tener un peso, entonces presiona el piso. El piso es el que está abajo. Al momento de presionar, entonces aparece una fuerza de reacción del piso sobre el bloque, que le dice, oye, tú me estás presionando con 20
yo te devuelvo con 20. ¿Es cierto? Entonces, esa fuerza se le llama la fuerza normal. Es la reacción que hace el piso o la superficie al cual está sometido un peso. Entonces, a eso llamamos. Por ejemplo, en el bloquecito que está acá, este bloque que está acá, ¿no? Va a tener un cierto peso, ¿cierto o no? Entonces, como va a tener un cierto peso, lo va a presionar al piso. ¿Y el piso qué hace? El piso le dice, ya, tú me estás presionando, entonces yo también te devuelvo con la misma fuerza. Y a esa fuerza se le llama fuerza normal. Se lo dibuja así, ¿ya? Ahí está. Esta es la fuerza normal. Y toda fuerza, si este es el piso, forma 90 grados. Por eso se le dice perpendicularmente. ¿Ya? Entonces siempre va a existir la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que hace que aparezca cuando un cuerpo está en contacto con una superficie de apoyo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso tenemos un plano inclinado, ¿no? Y aparece un bloque. Entonces este bloque está presionando a este plano inclinado, a todo esto que está acá. Este es un plano inclinado, ¿sí? Entonces, como esto lo presiona, aparece la fuerza normal. La fuerza normal, jóvenes, siempre va a formar 90 grados con la superficie. Ahí está. Esta es la fuerza normal. La normal que le llaman, ¿no? Fuerza normal. Y acá va a ser 90 grados. Ahí está. ¿Ya? Vamos a hacer algunas aplicaciones sencillas para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Por ejemplo, dice, la número 1 dice, hallar la fuerza de tensión si la masa del bloque es igual a 8 kilogramos. Me están pidiendo la fuerza de tensión. Hemos visto que la fuerza de tensión aparece cuando hay, ¿qué cosa? Cables, ¿no? O cuando hay cables o elásticos o pitas, ¿no? Que estén sujetando a un bloque o cuando son estirados. Justo cuando son estirados aparece la fuerza de tensión, ¿ya? Y acá están siendo estirados en forma indirecta. ¿Por qué? Porque yo veo que esto es el techo, esta es una cuerda y aparece un bloque que pesa ¿cuánto? 8 kilogramos. Por acción de ese peso lo está estirando la cuerda, ¿sí? ¿Cierto o no cierto? Entonces me están pidiendo hallar la fuerza de tensión. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Acuérdate muy bien que en este tipo de problemas siempre se dibujan las fuerzas. Al dibujar las fuerzas que intervienen sobre dicho bloque, entonces estamos haciendo diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa? Ya habíamos visto. Si esta es la figura, sacamos al bloque afuera y dibujamos las fuerzas que intervienen. ¿Ya, muchachos? A ver, por acá. Miren, esto que está acá es el bloque de 8 kilogramos. ¿Está? Ahí está, ¿no? ¿Y qué se va a cumplir? Se cumple lo siguiente. A ver, si este es el bloque, entonces vamos a dibujar las fuerzas. Una de las fuerzas principales que intervienen es el peso, ¿ya? El peso es vertical hacia abajo, siempre. Acuérdate muy bien que el peso apunta hacia abajo, hacia el centro de la gravedad, hacia abajo, pues, ¿no? Entonces, el peso matemáticamente se define como W y es igual a la masa por la gravedad. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya dibujamos al peso. Ahí está. Ese es el peso. La otra fuerza, ¿cuál sería? La fuerza de tensión. Pues tú haces un corte imaginario, ¿no? Acá hay una fuerza de tensión. Haces un corte imaginario y acá está la tensión. Entonces vamos a dibujar a la fuerza de tensión. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ya dibujé. Las únicas fuerzas que intervienen en este problemita solamente es la fuerza de tensión porque este cuerpo, esta cuerda está siendo estirada por acción del peso del bloque. ¿Ya? Y la fuerza del peso, porque me están diciendo que pesa 8 kilogramos. Solamente hay dos fuerzas, nada más. Entonces, para que la masa del bloque, si está en equilibrio, me faltó poner, ¿ya? Si está en equilibrio. Hallar la fuerza de tensión, si la masa del bloque es igual a 8 kilogramos, si está en equilibrio, vamos a poner, ¿ya? Si está en equilibrio. Ahí está. Equilibrio. Y esto era solución, ¿no? Hacemos, ¿no? Solución. Ahí está.
Muy bien, muchachos. Entonces, de esa manera, vamos a establecer justamente el diagrama del cuerpo libre. Si el cuerpo está en equilibrio, entonces, ¿qué decimos? Fuerzas que apuntan hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas que apuntan hacia abajo, por la condición de equilibrio. Entonces, decimos por acá. No sé si se ve. Sí se ve, ¿no? Ya, ¿qué decimos por acá? Vamos por acá. Ahí está. Decimos fuerzas que apuntan hacia arriba. Sumatoria, esto significa sumatoria, de las fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que apuntan hacia abajo. Ahí está. ¿Ya? Eso significa, por si acaso, esto que está acá significa sumatoria. Fuerzas que apuntan hacia arriba tiene que ser igual a la suma de todas las fuerzas que apuntan hacia abajo. Ahí está. Es obvio, bueno, es obvio. Si hacia arriba está 20 newton, hacia abajo está 20 newton, el cuerpo no se va a mover. Pero si hacia arriba está 20 newton y hacia abajo está 10 newton, entonces el cuerpo se mueve hacia arriba porque la fuerza lo está jalando. Hay más fuerza. Entonces las fuerzas tanto arriba como abajo, como a la derecha, como a la izquierda, deben ser iguales. ¿Ya? Entonces decimos así. Fuerza que apunta hacia arriba. ¿Cuál es la única fuerza que apunta hacia arriba? La tensión. Y la única fuerza que apunta hacia abajo, ¿quién es? El peso. Pero tú sabes muy bien que el peso es igual masa por gravedad, ¿cierto o no? Entonces la tensión va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es la masa, muchachos? 8 kilogramos. Ahí está. Y la gravedad, tú sabes que es 10. Acuérdate muy bien que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cierto o no? Entonces, 8 por 10, ¿cuánto me sale? 80. Ahí está. 80. 80 newton. Toda fuerza está medida en newton, ¿sí? Así como digo, 5 kilogramos de papa, kilogramos, unidad de fuerza, ¿no? La fuerza, todas las fuerzas que intervienen sobre la tensión, la normal, todas las fuerzas que vamos a ver, siempre está expresada en newton. N es newton. Entonces, la tensión mide a 80 newton. Y eso es mi respuesta, ¿ya? Porque me piden allá la fuerza de tensión, me salió 80 newton. ¿Ya, muchachos? Ese es un pequeño ejemplo que vamos a hacer. La siguiente clase hacemos más ejercicios y más teoría, porque es un capítulo bastante amplio este capítulo. ¿Ya, muchachos? Copien, ahí nos quedamos. Gracias.